Buenos días, tardes. ¿Se escucha? Sí, profe, buenos días. Bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una disculpa, no hubo clase el martes, no sé si les había dicho, pero me tocó ir a cobrar ese día. Y entonces, pues ese día es quincena y luego de cobrar, pues tengo que pasar al banco. Entonces, pues si no, generalmente los días de cobro, pues no da tiempo. Eh, Llego muy tarde a casa, ¿no? Que también vivo lejos. No me acuerdo si les alcancé a decir a ustedes, a otros grupos sí les dije, pero no sé si a ustedes les dije, pero bueno. Esa es la explicación por qué no hubo clases. Y el lunes, pues fue día, se celebraba, ¿qué se celebraba el lunes? ¿Alguien sabe? El natalicio de Benito Juárez, ¿no? Sí, el natalicio de Benito Juárez. Juárez era la ley, ¿eh? No sé si alguien sabe algo de su historia de Juárez, Era el mero mero. pero algo en concreto, porque es considerado todo un héroe. Pues principalmente, o sea, trabajó ya como el trabajo, bueno, continuó el trabajo que habían hecho como dos presidentes anteriores en principalmente pues en las leyes de reforma para separar la iglesia y el Estado. No, pero o sea, sí, o sea, las leyes de reforma, pero fíjense, o sea, él fue gobernador de Oaxaca y lo quitan, adivinen por qué. Porque ayudaba a comunidades indígenas que les estaban despojando de sus tierras. Entonces, él, al ser bueno, y aparte prohibió que porque había indígenas mayas, que los estaban deportando a Cuba, o sea, los agarraban como esclavos y los vendían en Cuba. Entonces, todo eso lo empezó a desmontar Juárez, e inclusive Santana, que en ese tiempo era presidente, lo quita y lo manda al bote, lo mandaron a San Juan de Ulúa y lo tuvieron encarcelado. Y después, ¿qué pasa? Que Juan Álvarez, pues, se levantan contra Santana. Juan Álvarez, pues, organiza la resistencia, que es digamos, el primer presidente después del santanismo. Él es el primer presidente de la República. Liberales, eran los liberales, entonces, el movimiento revolucionario. Nosotros le hicimos la guerra de reforma, pero fue una revolución en forma, ¿eh? Y entonces Juan Álvarez, pues, se elige el primer presidente, empieza a organizar el gobierno, destrona a los santanistas, y llega un tipo todo en harapos, así, desnutrido, flaco, pequeño, y viene y les dice ahí donde estaba reuniéndose la gente de Juan Álvarez, dice, bueno, pues yo escuché que aquí se está luchando por la libertad y pues vengo a dar mis servicios que pueda hacer por ello, ¿no? Y entonces le quedan viendo y le preguntan qué sabe hacer, pues sabe leer, sabe escribir, y lo ponen ahí a escribir, o sea, a hacer memorandos y empezar a llevar datos, ¿no? Y de repente alguien lo reconoce, alguien que pues ya gente cercana al primer presidente Juan Álvarez, y dice, oye, pues tú eres Benito Juárez, el que exgobernador de Oaxaca, ¿no? Y dice, sí, sí, soy yo. Dice, oye, pero ¿por qué no nos dijiste para darte pues un puesto de más importancia, ¿no? Y Juárez responde, dice, no, dice, yo aquí no vine a ganar un lugar por por lo que yo haya hecho antes, ¿no? Yo vine a ganar un lugar por lo que yo he hecho ahora. Entonces se dan cuenta la mentalidad que tenía Juárez. O sea, él no quería ganar nada por influencias. O sea, él quería ganarse las cosas. Y no fue a decir, no, yo soy el exgobernador de Oaxaca que peleó contra el Santana también, me le puse bronca. No, 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 él vino y se presentó como una persona cualquiera. Entonces, ese es Juárez. O sea, por ejemplo, también, cuando a Juárez, de intervención francesa, generales probados, o sea, gente muy leal a la República, liberales muy duros, cuando vieron el ejército que se les venía encima, porque el ejército francés era un ejército de veras profesional, o sea, era el mejor del mundo. Y nosotros habíamos perdido una guerra con Estados Unidos, que era un ejército de segunda en ese tiempo, y no habíamos podido ni ganar ni una sola batalla. Entonces llega el ejército francés y dice, no, pues ya, valió, ¿no? O sea, si con el ejército gringo no pudimos, y ahorita que tenemos esta crisis financiera, y llega un ejército, el mejor ejército del mundo, pues ¿qué vamos a hacer, no?
y le recomiendan a Juárez rendirse después de la segunda batalla de Puebla. Dice, no, pues es que ya no hay nada que hacer, no más que negociar. Y Juárez dice, no, ¿cómo nos vamos a rendir? Dice, no, tenemos que seguir peleando y yo voy a seguir peleando hasta que, pues, o sea, si me capturan y me fusilan, pues ya, hasta entonces. Pero no, y contra el consejo de algunos de sus generales, decide seguir luchando, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Se suspende los pagos y conforme el ejército francés va avanzando primero a la Ciudad de México y luego hacia el norte, porque Juárez se va retirando conforme sus fuerzas son vencidas, y los liberales, o sea, las fuerzas republicanas de los liberales eran vencidas, pero feo, o sea, eran derrotas desastrosas, o sea, se caía a pedazos el ejército republicano en cada combate con los franceses. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano, pues era principalmente novatos y luego traían armamento de la lucha por la independencia, todavía traían fusiles de pedernal. Y los franceses ya traían fusiles de cápsula de retrocarga, o sea, que ya la munición no se ponía por la boca del fusil como le hacían antes, sino que ya se ponía en una cápsula y se ponía por atrás para disparar, y que era letal a 600 metros. Y los mexicanos con sus fusiles feos de la independencia, de cazadores de conejos y cosas así, que pues eran letales a 100 metros, ¿no? 150 metros. Entonces, pues por eso es que llega un ejército profesional bien armado, bien alimentado y bien instruido, y pues el ejército republicano se va deshaciendo. Y aún así, conforme todas esas derrotas va pasando y van viendo la diferencia que hay de fuerzas, pues Juárez no se rinde, va retrocediendo, se suspende los pagos, y cuando llega finalmente a Chihuahua, que es el gobernador, uno de los juaristas más fieles, le recomienda a Juárez que se vaya a Estados Unidos y que desde ahí dirija el país desde la seguridad de la frontera, ¿no? Y Juárez le dice que él lo respeta mucho, que es su amigo desde mucho tiempo, pero que él no se va a ir que no va a cruzar la frontera de México, ¿no? Que va a seguir ahí, y que mejor le diga cuál es el cerro más aislado, el más alto, para que si los franceses llegan a Chihuahua, él se refugie en ese cerro y desde ahí continúa la lucha, pero que no se va de México. Y luego, por ejemplo, a Juárez le gusta mucho bailar, y cuando llega a Chihuahua le hacen un recibimiento y organizan un baile en honor a que está ahí en Chihuahua, ¿no? Y Juárez manda a su vicepresidente, que era en ese momento Guillermo Prieto, y le dice que pues rechace la invitación que le están haciendo, porque viene un grupo de señoras a invitarlo, ¿no? Porque todos saben que a Juárez le gustaba mucho bailar. Y entonces Prieto pues les empieza a decir, no, lo que pasa es que el presidente Juárez viene muy cansado y del viaje, pues venimos retrocediendo por cerros, montañas. Y la señora dice, no, pero pues es que pues queremos que venga, ¿no? O sea, eh, ya sabemos que pues viene cansada y todo, pero pues se nos haría muy bueno que... Y entonces Prieto, pues ya así como que no pudiendo darles una buena explicación, sino balbuceosa a la señora, le dice, bueno, les voy a decir la verdad. Dice, la verdad es que el presidente Juárez no ha cobrado desde hace muchos meses, desde que empezó la intervención francesa, y en el recorrido que hemos hecho, pues se le rompieron los zapatos y tiene los zapatos destrozados, ¿no? O sea, no puede bailar por eso. Y entonces, esas señoras que fueron a invitarlo, hacen una colecta, le compran unas botas nuevas, y Juárez baila, según los relatos, pues 10 horas seguidas, ¿no? Imagínense con botas nuevas. Pero así era, o sea, él siendo el presidente de la República, ni siquiera dedicó un peso para comprarse zapatos nuevos, sino que todo el dinero iba para la resistencia contra los franceses. Y en otra ocasión, ya que empezábamos a ganar, eh, eh, Escobedo, que fue el general más grande de la intervención francesa, captura un convoy francés y entonces le manda un poco de dinero a Juárez. Le dice, yo sé que lleva usted más de 4 o 5 años sin cobrar, eh, entonces yo le mando este dinero que hemos capturado los franceses para que tenga bien usted usarlo en sus asuntos generales, ¿no? Y Juárez le regresa una carta y le regresa el dinero. Le dice, no, yo no puedo cobrar hasta que el último de nuestros soldados haya cobrado. Después de que eso haya pasado, entonces yo recibiré mi paga. Ese era Juárez. O sea, por eso Juárez es tan grande, ¿eh? Porque tenía, o sea, era una honestidad inquebrantable.
¿sale? Y en ese tiempo hubo mucha gente así, o sea, Guillermo Prieto también pasó lo mismo, también otros generales, Escobedo, eh, Riva Palacio, que también todos ellos, por ejemplo, Guillermo Prieto vio pasar miles de dinero, miles de pesos por sus manos. O sea, y cuando muere, muere pobre, tan pobre que de hecho el traje con que lo entierran le falta botones porque no tenía dinero para mandarlo a arreglar. ¿Está bien? Entonces, imagínense la diferencia de que ahorita políticos entran pobres, salen millonarios. Pues no, los liberales eran honestos hasta la muerte. Era una forma de vida, una forma ideológica, y lo demostraron hasta morir. Esa era la gente que hizo la guerra de reforma. Por eso, sí, cuando digan de Juárez, pues sí hay que leer sobre Juárez. Ahora, también hay que pensar que hay basura que dicen de Juárez. Lo quieren acusar de corrupto, ni cómo, o sea, no hay ninguna prueba. De hecho, hasta cuando murió le debían sueldos de presidente, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, hay buenas biografías de Juárez. Luego hablaremos de algunas que hay para que lean. Pero bueno, ¿les toca exposición? Sí, 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 profe. Cuando quieran. Este, voy. va. Bolsa de vacío, ¿no? No, es modelado por transferencia de resina. Ah, modelado por transferencia de resina. Sale. ¿Sí? Sí. ¿Están viendo todos? Yo sí. Sí, ya se ve. Ok. Sí, sí. Vas. ¿Está Ari? Sí, ¿Estás por ahí, aquí Ari? estoy. Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo 2, que está integrado por Benítez Garrido Jesús Fernando, Santiago Castellanos Faruk, Morales Villar Ariadna, Cutún Cintia Selena, Herrera Luis Fernando y Del Toro González Arón. Les vamos a hablar sobre el modelado por transferencia de resina o RTM. Este es un proceso ampliamente utilizado en la industria aeronáutica, principalmente por su bajo costo de implementación y las formas complejas que se pueden fabricar. Este proceso nació a mediados de la década de los 40, pero tuvo su auge comercial entre la década de los 60 y 70, usado principalmente para fabricar bañeras, teclados de ordenador, contenedores y entre otras cosas. El objetivo de este proceso es lograr un modelado muy apropiado para la producción de grandes y complicadas piezas de gran espesor. Bueno, les voy a hablar de este proceso de manera general, ya que irán detallado paso a paso cómo se vaya avanzando en el tema. E iniciamos con el proceso. El proceso de fabricación es de molde cerrado a baja presión. ¿A qué se refiere molde cerrado? Los procesos de molde cerrado son aquellos que se caracterizan porque la cavidad del molde es rígida y limitada. Esto permite obtener piezas de material compuesto de diferentes tamaños y complejidades. El diferenciador. ¿Qué hace lo diferente a los otros procesos de moldeo? Principalmente el RTM ofrece mejoras en la eficiencia de fabricación y llevar esto a cabo es simple. Parece ser un proceso simple de 3 pasos, preformado, inyección y curado, pero en realidad es más complejo que eso, como lo estaremos viendo más adelante. Y la manufactura. La manufactura es una pieza clave en este proceso, ya que todo proceso de manufactura podrá afectar a las características mecánicas finales de la pieza. Esto debido a que existen diversos factores como lo es la selección de resina, la viscosidad, la presión, la temperatura, el diseño del molde, así como otras decisiones o elecciones que vayamos pasando durante el proceso. El procesado y las cuestiones de rendimiento deben ser consideradas de manera simultánea para asegurar que el producto final sea de calidad y sea rentable. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cuáles son las ventajas de este proceso? Principalmente permite al diseñador crear materiales particularmente adaptados para cubrir perfiles de demanda específicos, debido a que la combinación de varios tipos de fibras y formas. Es atractivo este proceso debido a la relativa separación que existe entre el proceso de moldeo y el diseño de la arquitectura de las fibras, permitiendo lograr altos niveles de control microestructural y de las formas de las piezas, en comparación de otros métodos de fabricación.
Ofrece un buen acabado superficial en ambos lados de las piezas y también nos permite tener tolerancias dimensionales cerradas. La capacidad para producir piezas grandes y complejas, así como la integración de varias partes en una. La gran variedad de resinas y esfuerzos que existen en el sistema complementa mucho este proceso. También nos ofrecen un volumen de fibra controlable, obteniendo así propiedades mecánicas muy consistentes, y puede alcanzar buenas propiedades mecánicas debido a la adaptación de la estructura. Y así como hay un lado bueno, hay ciertas desventajas que presenta este método. El diseño de un molde es complicado y por ende tiene la sensibilidad del diseño, debido a que hay entradas y ventilaciones impropias que pueden ocasionar el llenado incompleto de los espacios vacíos, resultando así zonas secas en el material. La manufactura de piezas complejas requiere una gran cantidad de experimentación, como la simulación del fluido dentro del molde, ya que es necesario asegurarse de que la pieza quede libre de porosidad o fibras sin impregnar. Y siempre, siempre, siempre debemos asegurarnos que la pieza quede de la mejor calidad posible. Otra desventaja sería que durante el proceso se puede dar un movimiento de la preforma debido a una compactación holgada o una alta presión de la resina, comprometiendo así la calidad de la pieza. Buenas tardes. Ahora hablaremos de la selección de los materiales. La materia prima base para este proceso son las fibras y la resina. La selección de las fibras debe estar sujeta a varios requerimientos mecánicos de la pieza, requerimientos medioambientales y el coste. Y la selección de las resinas también debe tener ciertas especificaciones, ya sea considerando el proceso o la pieza. Siguiente, por favor. Siguiente. 20. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Entonces vamos a hablar de primero, la selección de las fibras. Existe una gran variedad de tipos de fibras para este proceso. Tenemos las de carbono, arámidas, fibras de vidrio, etc. Estos pueden estar disponibles ya sea en rollo o por diferentes tecnologías textiles. También hay tanto bidimensionales como tridimensionales. El grado de compactación y la orientación de la fibra afecta directamente a la capacidad de la resina para fluir por el molde. Entonces, las fibras deben tener ciertas características porque si no afectarán el proceso, como la permeabilidad, la compresibilidad y la deformabilidad. Entonces, también hay características que van a afectar al comportamiento en servicio, como el módulo de resistencia, durabilidad, compresibilidad y deformabilidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, existen diferentes, bueno, existen numerosas resinas que se pueden emplear para este proceso, pero como mencionamos antes, debes satisfacer ciertos requerimientos. Entonces vamos a hablar de considerando el proceso. Primero, la resina debe tener una baja viscosidad durante todo el proceso. Esto es porque si la resina tiene una viscosidad demasiado alta, la fibra puede tener tendencia a moverse. Ay, perdón. Perdón, es que se escucha un ruido. Ok, entonces mencionamos que debe tener una baja viscosidad porque si no, si la resina tiene una alta viscosidad durante el proceso, de inyección, la fibra puede tener tendencia a moverse o a impregnarse demasiado lento. Además, existe el riesgo de que el molde no llegue a llenarse llegue a llenarse antes que las mechas individuales de las fibras estén completamente impregnadas. Entonces, también hablaremos del ciclo de curado. Debe existir un cierto tiempo de manipulación antes de que empiece a curarse. Esto es lo que llamamos post-life. Y también otras características que afectan el proceso son la compatibilidad con la fibra, la baja volatilidad y la baja emisión de gases durante el proceso de curado. Como ya dijimos, tiene que satisfacer también requerimientos medioambientales. En términos de propiedad de la pieza, las características de la resina
a considerar son resistencia, rigidez, tenacidad, adhesión a las fibras, temperatura de servicio y resistencia a agentes medioambientales. Existen generalmente resinas de baja prestaciones que son fácilmente procesables y tienen un costo menor a las de altas presentaciones. En la industria automovilística se prefieren las resinas de bajo coste, mientras que en la industria aeroespacial se emplean resinas de alto coste. Siguiente. Bueno, acá están características más que respecto al proceso, ya un poco más específicas. Tenemos post-light, mayor a 2 horas a temperatura ambiente, la temperatura de curado, el tiempo de curado y el post-curado. A evitar lo posible. Siguiente, por favor. Ya. Bien, ahora vamos a entrar más a detalle en la parte del proceso. Pues el proceso ya más o menos explicó y consiste en bañar una forma de fibra, pues de resina, ¿no? Y vaya, todo lo que viene posteriormente es. Entonces, para esto lo que se requiere es que nosotros tengamos primeramente algo que se conoce como preforma. La preforma no es otra cosa más que lo que se puede intuir por su propio nombre y es pues una forma, una estructura, una geometría, pero vaya, compuesta únicamente de las fibras de refuerzo de nuestro material compuesto. Eh, por ejemplo, en la imagen que está ahí se observa una preforma de una cabina para una Jeep Grand Cherokee, si no me equivoco. Y lo interesante de esto es que, pues, ese todavía no es el producto final, ese es únicamente la preforma. Entonces, esto quiere decir que lo que tenemos ahí únicamente es un conglomerado de las fibras. En ese caso, pues son fibras de, vaya, vidrio compactada, ¿no? Hay unos moldes y se les da esa forma. Y esa es precisamente una característica importante, que tenga una forma lo más parecida a la forma final, ¿no? La siguiente. Entonces, para el diseño de la performa hay que tener en cuenta pues tres aspectos generales principalmente. Que se resumen en lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Primeramente hay que considerar que nosotros vamos a tener unos requerimientos de diseño, unas especificaciones para nuestra pieza final y aparte de esos requerimientos mecánicos de nuestra pieza final, también vamos a tener unos requerimientos mecánicos para la etapa del proceso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos requerimientos mecánicos para nuestra pieza final. Vamos a requerir rigidez, resistencia, compresibilidad, deformabilidad, ¿no? Pero pues esto va a ser únicamente lo que respecta a mi forma terminada. Ahora, entrando, bueno, esto me va a ayudar para seleccionar qué tipo de fibra voy a utilizar para mi material compuesto, ¿no? Ver si me conviene utilizar aramida, fibra de vidrio, fibra de carbono, ¿no? Bueno, eso pues ya se define de manera general, pero dentro de específicamente el proceso, pues yo voy a requerir primeramente permeabilidad. Eh, Como funciona el RTM, pues nosotros vamos a tener que impregnar un conglomerado de fibras, como lo había mencionado anteriormente, con una resina, ¿no? Entonces es muy importante tener permeabilidad y que esta permeabilidad se asegure y que al momento de yo estar moviendo la resina a través de este conglomerado de fibras, pues no me consuma o bueno, no exista tanta fricción del fluido. ¿Por qué? Porque pues mientras más fricción genere el fluido con las fibras, pues es evidente que voy a requerir más potencias en mis bombas, ¿no? Entonces, asegurar la mayor permeabilidad. Otro requerimiento es la compresibilidad de mis fibras. Esto quiere decir, pues,
este proceso usualmente se trabaja con altas presiones, ¿no? Cuando yo esté trabajando mi conglomerado ya estando impregnándolo, debo asegurar que no se va a comprimir más de lo que requiero que termine en mi forma ya procesada, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros tenemos un molde y dentro de este molde pues tiene una geometría rígida, pero nosotros trabajamos altas presiones. Entonces, si en algún punto llega a fallar algo, estas presiones van a generar que se empiece a comprimir un poquito mi forma, ¿no? Y bueno, el diseño debe asegurar que esa compresión, pues sí, que esa compresión esté dentro de los márgenes y tolerancias, ¿no? Y bueno, esto nos lleva de la mano con la deformabilidad. Justamente es lo mismo, ¿no? Al trabajar con altas presiones, pues es muy probable que vaya, por decirlo de alguna manera, se tire más de un lado que de otro, si no es un molde uniforme. Entonces debo asegurar que mi fibra que yo haya seleccionado para refuerzo no se deforme más de cierto límite, ¿no? Y bueno, del lado derecho tenemos dos gráficas que nos representan de manera gráfica la importancia del volumen, la fracción volumétrica de fibra en ya mi material compuesto, ¿no? Principalmente en dos aspectos, que es la influencia en la permeabilidad y la influencia de la compresión. Entonces, en la imagen superior podemos observar que, bueno, ahí no se ve el eje horizontal, que es la fracción volumétrica. A mayor fracción volumétrica de fibras, voy a tener menor permeabilidad, ¿no? Y eso es lógico. Si tengo más sólido, va a ser más difícil que llene esos huecos con la resina. Y en la imagen inferior es mismo, ¿no? En el eje horizontal tengo mi fracción volumétrica de fibra y pues se puede observar que ahí existe como un comportamiento muy similar, ¿no? Mientras más fracción volumétrica tenga de fibra, pues mayor influencia a la presión de compactación voy a tener. ¿Por qué? Pues mientras más recordemos que los sólidos, en este caso, pues lo que sería la fibra, sí se puede comprimir, a diferencia de la resina que pues al ser líquido es considerado prácticamente incompresible. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a tener más fibra que resina, pues estoy diciendo que mi material se va a comprimir más, ¿no? Entonces, espero que eso lo haya podido explicar claramente, ¿no? Aparte de eso, voy a tener algunos aspectos especiales a considerar para... espero que no suene mucho mi perico. A ver. Voy a tener algunos aspectos especiales para el momento de diseñar mi material compuesto, ¿no? Uno de ellos es si voy a tener núcleos de espuma en mi preforma, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos de espuma? Pues podemos poner, por ejemplo, algún material compuesto como, pues un ejemplo sencillo sería el tipo sándwich, ¿no? Si voy a tener, por ejemplo, divinicel para solventar, para rellenar algún volumen, al igual que los insertos de espuma, pues bueno, los núcleos de espuma puedo generar insertos metálicos y bueno, es más fácil meter insertos metálicos porque no se me va a comprimir, a diferencia de un núcleo de espuma que sí se puede comprimir. Y las preformas múltiples, bueno, tratar de que nuestras formas para el proceso general sean lo más sencillas posibles, ¿no? Porque pues vaya, generar moldes para este proceso es muy caro. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a explicar a qué se refiere la permeabilidad y compresibilidad referente a si tenemos un tejido abierto o un cerrado, ¿no? En la imagen de la izquierda tenemos dos imágenes, bueno, dos diagramas que nos representan un tejido abierto, este es una alta K, y un tejido cerrado, que es una baja K. En ese caso, pues se podría asociar con una fibra de carbono, bueno, un textil de fibra de carbono,
Y pues si ustedes lo piden, por ejemplo, donde lo vayan a comprar, pueden escoger a lo mejor uno de 3K y uno de 5K, ¿no? Y esto me va a estar indicando qué tan distanciadas van a estar las fibras entre sí. Obviamente, mientras más separadas estén, más compresible, más permeable va a ser el proceso, ¿no? Y tenemos la imagen del centro, pues nos indica, bueno, ejemplifica cómo se relaciona eh, la abertura del tejido con el fenómeno de compactación, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí hay una tabla. Esta tabla es ventajas y desventajas del uso de la fibra de vidrio. La fibra de vidrio pues es un poquito más barata que la fibra de carbono y pues es por eso mismo la más utilizada para muchas aplicaciones industriales, ¿no? Ventajas, alta permeabilidad. Recuerden que la fibra de vidrio está como más separadita, entonces es más fácil impregnar la resina. Facilidad en la inyección, va de la mano con la alta permeabilidad. Muy manejable, pues esta, al no tener justamente el control de las orientaciones de la fibra, pues yo la puedo acomodar como más se asemeje a mi molde, ¿no? Y la alta integridad estructural, pues ya depende de la aplicación en específico, ¿no? Las desventajas, pues tienen una menor rigidez, una menor resistencia mecánica y justamente que no se puede controlar las orientaciones de la fibra, ¿no? La siguiente. Vamos a explicar las técnicas comunes de preformado. La primera, por corte y colocación, no puse imagen, pero ese es más o menos como cuando nosotros estamos poniendo ahí el papel maché, el papel picado en una piñata, ¿no? Yo voy cortando mis pedazos de fibra, los voy acomodando en mi molde como mejor se acomode. Y esto es muy común principalmente con la fibra de vidrio. Por inyección directa de la fibra es el diagrama que tenemos en la parte superior izquierda. Hay una máquina, una pistola cortadora que va arrojando a altas presiones la fibra, ¿no? De tal manera que se quede adherida o bueno, que vaya adquiriendo la forma del molde. El estampado de materiales termoconformables es igual un proceso que se utiliza mucho con la fibra de vidrio y es la imagen inferior, ¿no? Se mete una lámina, sí, un conglomerado de fibras y se somete a presión entre dos moldes. eh, Vaya, depende de la temperatura del material que estemos manejando, pero se busca que al salir y al enfriarse adquiera la forma más adecuada, ¿no? A nuestra preforma. Preformas textiles es pues principalmente como se maneja la fibra de carbono, ¿no? Bidireccional. Esto pues no es muy difícil de comprender. El braiding, bueno, es esta cuestión como de trenzado que se muestra en la esquina superior derecha. Y bueno, hay un video bueno, la introducción de insertos metálicos y núcleos, pues les digo, depende de la aplicación, pero es más que nada para rellenar volúmenes muy altos, bueno, muy grandes, y o ofrecer un refuerzo en ciertas zonas que pueden ser críticas en nuestro diseño, ¿no? La siguiente. Ese es un video de cómo se diseña el molde para la preforma. Pues vaya, para empezar yo creo que el diseñador del molde debe ser una persona que tenga amplios conocimientos en dimensionado geométrico y tolerancias, ¿no? Porque se hace el molde y después se hace la preforma y después de la preforma eh, trabajarlo nuevamente en el molde a altas presiones, ¿no? Es bastante chamba. Y pues principalmente si las geometrías son complejas, como la que se muestra en el video, ¿no?
Bueno, si vieron, o sea, ¿sí se entiende lo que está pasando en el video? Sí, bueno, no sé si mis compañeros puedan confirmar. El video no es este, de cómo hacer una preforma. El video es de el procedimiento para RTM Lite. Ajá. Pero la primera parte sí es nada más cómo se hace el molde, ¿no? O sea, es como se hace el molde, Ujú. pero luego, fíjense, o sea, lo estás poniendo desde el principio, ¿verdad? Sí. Sí, miren, o sea, ahí está haciendo el molde. Es para hacer un molde de RTM Lite. Y los moldes de RTM Lite se hacen de fibra de carbono porque la presión de inyección es baja. La presión de inyección de la resina es baja. Cuando es alta, entonces se usan de metal y esos son los moldes que cuestan muy caros, ¿sale? Entonces, bien, se están haciendo, digamos que el primero es el molde, es la pieza, y luego de ahí van a sacar el molde. Este ya es el molde. Ahí le están poniendo algo que aquí también lo podemos hacer, que es cera milimétrica, porque ustedes tienen la pieza y luego hacen el molde, y luego si del molde quieren sacar el contramolde, deben de dejarle el espacio para la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué espacio va a tener la pieza? Pues es el espesor de la pieza. Entonces le pega algo que se le llama cera milimétrica, que como su nombre indica son láminas de cera que tienen 1 milímetro, y tú se las vas poniendo hasta que alcances el espesor de la pieza que quieras. Y después de que haces eso, lo que hicieron es lo mismo, yelco, fibra, lo montan en el marco, y ahí, por ejemplo, ya están desmontando el contramolde, están quitando la cera milimétrica, y ya queda el molde y el contramolde, ¿sale? Todo eso es preparación, tiene que quitarle todo lo que le quedó, digamos, pegado, ¿no? Ujú. Ahí ya le están preparando para el RTM, esas son las entradas de resina y de vacío. Esos tubos azules son espirales, pero no continuos, sino huecos. Bueno, espirales, no sé si han visto para amarrar cables, lo que usan luego estos espirales. Ujú. Son esos son los que usan, igualitos. Luego la pieza, le ponen la fibra, recortan los excedentes, el contramolde, ahí está el puerto de inyección y el puerto de vacío. Esa es la trampa de resina. Entonces miren cómo va. El puerto de vacío es lo de en medio, la campanita esa que se ve. Por eso es que la resina fluye hacia el centro, pero va de las orillas. En las orillas ven que le pusieron lo azulito. Bueno, Sí. lo que les digo es que no se aprecia ahí, pero son espirales y por ahí se mete la resina, se inyecta la resina y la resina primero llena todo el espiral y luego se va hacia el centro, que es donde está la trampa de resina, que es donde se está haciendo el vacío, ¿no? Pero este es el procedimiento tal cual para hacer el proceso de RTM Lite, que es una variante del RTM. El RTM tradicional, pues usa generalmente, pues, moldes de acero, ¿no? Y son caros porque, pues, también se hace con un buen acabado, luego por electroerosión se mandan a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que pues mientras que los de acero, como son muy caros, te sirven para altas producciones, y entonces ahí es cuando pues te devuelve el valor del molde. Cuando tú lo haces para RTM Lite, se dan cuenta, el molde es de fibra de vidrio también. Entonces estos duran menos que los de acero. Entonces estos moldes son para producciones medias, ¿está bien? Y los moldes de acero para producciones altas. Pues ya depende del fabricante que esté haciendo, ¿no? Si produce mucho de una pieza, le conviene hacerlos de acero. Si produce poco de una pieza, pues le conviene hacerlo de fibra de vidrio, ¿no? Los contramoldes. Bueno, adelante, compañero. Bien, sí, la que sí. Y bueno, justamente empezando con el molde, vamos a definir las partes principales, ¿no? Realmente ese ya es un molde de acero y de alta presión. Tiene canales de calentamiento porque, pues bueno, va a depender igual del tipo
del tipo de resina, ¿no?, que estemos utilizando y las características de trabajo de esta. Entonces, tiene canales de calentamiento. Hay dos tipos: el calentamiento que calienta toda la placa, y algún calentamiento que nada más algunas regiones, y se espera que la transferencia térmica sea homogénea, ¿no? Tienen unas superficies para sellar el molde, que ya veremos más adelante. Y bueno, aquí nada más nos indica, ¿no?, qué tipo de acero es. ¿La que sigue? Obviamente, igual para el molde hay que tener consideraciones, ¿no? Como les decía, hay que considerar la temperatura a la que trabaja nuestra resina, la capacidad de presión de inyección de la máquina y también de la fibra, y el tiempo de gelado de la resina. Pero esto principalmente por las temperaturas que se van a utilizar, ¿no? El tiempo de gelado, pues, es en cuánto tiempo nuestra resina ya va a empezar a endurecerse. La que sigue. Aquí hay una tabla que nos indica, bueno, nos compara, ¿no?, los materiales más utilizados en la fabricación de moldes. Y tenemos acero, electroniquilados, aluminio, laminados y moldeo en masa. Nos compara, obviamente el acero pues es más costoso porque es más difícil trabajarlo. Entonces, tiene una escala, la tabla del 1 al 10, donde 10 es lo más caro, ¿no? Podemos, hay una relación de partes por molde. Esto quiere decir cuántos productos puedo sacar de ese molde, y pues obviamente el acero va a ser el que mejor se comporta, ¿no? Como lo mencionaba el profesor, pues va a ser el que más va a servir para la producción masiva. La verdad ya no entendí a qué se refiere el CT y el CET. Nos compara también la durabilidad. Obviamente, vaya, el acero pues es el mejor material para realizar estos moldes, ¿no? Pero justamente también es el más costoso. La calidad superficial, qué tan pulido nos va a quedar nuestra pieza ya terminada, pues sí, qué tan fiel va a ser nuestra superficie de nuestra pieza al diseño original, ¿no? Y la resistencia a las altas temperaturas, ¿no? Entonces, pues sí, se puede observar que el acero tiene las mejores propiedades, pero no significa que sea el que deberíamos utilizar. Va a depender de, pues, principalmente lo que nosotros queramos hacer y cuántas cosas, bueno, la cantidad de lo que queramos hacer, ¿no? Otras consideraciones del molde son la tolerancia a la contracción. Recuerden que vamos a estar trabajando altas temperaturas, y si mi molde tiene alguna parte endeble, pues tal vez se me puede jalar por ahí, no romper mientras estoy trabajando, dependiendo de qué haga mi molde. El coeficiente de expansión térmica: si nosotros vamos a calentar nuestro molde, pues hay que considerar eso en el diseño, ¿no? Qué tanto se va a expandir o contraer dependiendo de la temperatura a la que trabajemos. La rigidez, igual, ¿no? Igual y se me estira un poco o se me comprime un poco el molde, y pues mi forma no va a tener la geometría que yo realmente necesito. Los ángulos de inclinación y redondeo de las esquinas, se refiere a, por ejemplo, es más difícil despegar, ¿no? Alguna esquina pues de 90 grados, comparado a si yo tengo por ahí un fileteado, ¿no? Un fillet en mi diseño. Y pues la calidad de la superficie, ¿no? ¿Qué tan fiel va a ser a mi diseño original? La siguiente. Respecto al sellado del molde, hay tres formas de hacerlo. Principalmente principalmente son estas tres formas. Una es con la propia resina que vamos a estar trabajando. Recuerden que, pues, al ser un material prácticamente incompresible, vamos a poder trabajar a altas presiones con él. Por los anillos de apriete, o estos que son conocidos como empaques, son de goma. Y por elastómeros, que son como un tipo de plastilina, ¿no? Más maleables, y que podemos acomodar mejor a nuestras necesidades. La siguiente.
Y este igual es una gráfica que nos explica pues la durabilidad contra el coste del material que nosotros escojamos para realizar nuestro molde. Entonces, lo que yo considero importante de ahí es que el aluminio pues tiene como el punto óptimo, ¿no? Pues tiene buena rigidez, buena resistencia térmica y no es tan difícil manejarlo. Entonces puede considerarse como una buena opción para trabajar los moldes de materiales compuestos. La siguiente. Y este es un video, o sea, sí está largo, no sé si lo quieran ver todo, pero lo que yo considero interesante es que toda esta parte que vimos de la generación del molde, ellos lo trabajan con impresión 3D. Y en este caso utilizan, bueno, creo que el video habla más que nada sobre preimpregnados, pero pues yo sí considero que, por ejemplo, para el tipo de cuestiones que nosotros hacemos en la escuela, como las probetas y, bueno, en general, ¿no? Piezas pequeñas, pues puede ser una buena alternativa para no, pues no es tan cara como trabajar el aluminio y pues presenta relativamente buenos resultados, ¿no? Yo creo que ya le puedes cambiar para no ver todo el video. Este, bueno, pues buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Les voy a explicar la parte del proceso que viene siendo la inyección, ¿no? Debemos de saber que se debe de proporcionar un buen equilibrio entre el tiempo del ciclo, evitando que pues las fibras y pues el impregnado eh, se vean afectadas. Entonces, para esto se tiene que hacer mediante un tratado de simulaciones de llenado por elemento finito, que nos va a predecir el número y localización de orificios, la presión de inyección y el tiempo de llenado. También es importante saber el tipo de sistema de inyectado dependiendo de la resina que vayamos a elegir. Y pues aquí se puede ver el esquema del proceso de inyección. Tenemos un sistema de un componente, el control de proporciones al mezclador estático y pues esto lo vamos a llevar a la inyección de la resina, ¿no? Bueno, también vamos a hablar sobre el equipo de inyección ideal que debería de tener todas estas propiedades. Para empezar, debemos de tener un control preciso de las mezclas de 1 a 1 o de 1 a 150 para algunos sistemas de resina rápidos. El control de temperatura en todas las partes del sistema tiene que estar bien regulado. Los depósitos, las mangueras, tuberías y bombas debes de contar con todo. Ahora sí que debes de considerarlo y al igual que el caudal que se está manejando, debes de saber ajustarlo. También tienes que considerar que puede haber desplazamientos y también evitar el retroflujo. La circulación tiene que ser eficiente para prevenir el curado o la degradación de la resina en el depósito. También tenemos que tener en consideración que debes de tener limpio siempre tu equipo, purgado y mantenerlo en un lugar seguro. En la parte de la presión, tenemos que determinar la velocidad de inyección de la resina en el molde, la presión hidráulica y las fuerzas de retención y cierre del molde, y en consecuencia, pues la velocidad de inyección va a definir el tiempo de llenado, ¿no? Para evitar la formación de huecos de aire, la matriz, la superficie de apariencia y las propiedades mecánicas del producto terminado. Bueno, la parte de los orificios de inyección y ventilación deben estar localizados en zonas cercanas a las últimas áreas de llenado.
Esto depende mucho de la geometría de la pieza, la permeabilidad de la preforma, el tiempo de gel de la resina. Para un curado rápido de las resinas también son necesarios varios puntos de inyección, el tiempo deseado para el ciclo del molde y la eliminación del aire en el interior de la preforma. Bueno, el problema del llenado del molde. Para el RTM tienen numerosas curvas y esquinas, puede tener tu pieza, ¿no? Haciendo que pues el llenado sea una tarea complicada, por así decirlo. Nosotros como los diseñadores de los moldes debemos de decidir dónde colocar los puntos de inyección, ¿no? Y de ventilación. Para una presión de inyección dada, el tiempo de llenado depende de la localización de los puntos, la presión y el llenado. Y también es importante saber que puede ocurrir que el llenado no sea uniforme. Esto puede surgir a partir de variaciones de temperatura y variación del curado por el molde durante la operación de llenado. Aquí podemos ver dos ejemplos de una placa buena y una placa defectuosa. Se pueden ver los puntos secos claramente y pues esto nos indica que la inyección no fue hecha de una manera, de una buena manera. Como les decía, afortunadamente estamos en una época donde todo lo podemos, bueno, la mayor parte podemos hacer simulaciones de nuestros procesos y en el caso del llenado en 3D, como pueden ver, también lo podemos hacer. Aquí se puede ver una simulación en 3D con permeabilidad transversal explícita. ¿Para qué se hizo? Para saber si hay microhuecos en nuestra pieza. En cambio, si queremos saber cuál es la relación entre la presión y el caudal, el esquema promedio da unos resultados razonablemente buenos. También es importante si es que podemos tener sensores al momento de hacer la inyección. Es un método muy inteligente de utilización para los diferentes puntos de aplicación. Cada punto de inyección se va a activar secuencialmente para cortar la distancia de recorrida y para disminuir la presión de inyección requerida. Como aquí se puede ver, tenemos nuestra resina almacenada, va a ir pasando por cada punto de inyección y los sensores van a detectar la temperatura, la velocidad de flujo y pues con esto nos va a ayudar a que el molde se haga bien. Los tiempos y presiones de llenado de un molde unidimensional, con un solo punto de inyección, puede ser de 0.561 megapascales y un tiempo de llenado aproximado de 310 segundos, o si llegas a tener 4 puntos de inyección, puede ser de 0.271 megapascales con un tiempo de 111 segundos. Esto es entre 1 a 4 puntos, pero pues, pueden ser más o estar entre el rango de 1 y 4, ¿no? Bueno, ahora les vamos a hablar, bueno, les voy a hablar acerca de la parte del curado. El curado está gobernado por procesos físico-químicos de transporte de masa, transferencia de calor con generación interna y fluidinámica del flujo del polímero. Y bueno, podemos ver en la imagen, en la parte inferior derecha, el molde y ya con la resina y en esta parte que es el curado. Siguiente, por favor. Bueno, el comportamiento de la resina al curarse afecta a la vez al proceso y a las características finales de la pieza. Los aspectos relativos al proceso pues, son los siguientes: condiciones de llenado del molde, condiciones de transferencia de calor. Los aspectos relativos a las características finales de la pieza son el llenado apropiado del molde antes de la gelificación, posible existencia de esfuerzos residuales como resultado de la reacción exotérmica
y provocar torcimientos como deformaciones en la pieza y curado completo de la pieza. Bueno, la selección de resina y las condiciones del curado son críticas para las características finales de la pieza. Por ejemplo, la temperatura de curado afecta por una parte a la exotermicidad de la reacción y por otro al tiempo del ciclo. En la gráfica que vemos a la derecha se muestran las exotermicidades de probetas de espesor de 3 centímetros de vinil éster de Rankine 411 C50 y bueno, son distintas temperaturas iniciales que bueno, ahí podemos ver que son de 50, de 65 y 80 grados centígrados. Y bueno, la probeta de 50 grados centígrados presenta exotermicidad dentro del ciclo de curado. La temperatura máxima es 2 veces la temperatura inicial, llegando a los 100 grados y 60 grados centígrados, el pico de los 160 grados centígrados, dando lugar a retorcimientos y delaminaciones de la pieza final. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo mencioné, el curado, pues dijimos que está gobernado por procesos físico-químicos y de transporte de masa, transferencia de calor con generación interna y fluidodinámica del flujo del polímero, perdón. Estas características son típicas de los procesos químicos tradicionales, las cuales han sido modelizados con la aplicación de los principios de la química y bueno, los modelos para el curado deben realizarse uniendo 3 submodelos, la generación de calor y el grado de curado y la viscosidad. Pueden comprenderse utilizando un modelo termodinámico que requiere datos físicos y datos químicos específicos para los materiales considerados. El resultado de este molde puede utilizarse como entrada de 2 submodelos, uno de transferencia de calor para obtener la curva temperatura-tiempo y otro flow dinámico para estudiar la influencia de la presión. Estos 2 submodelos son específicos de la geometría de la pieza y del molde. Y bueno, en la figura se muestra un ciclo de curado típico de RTM. Y bueno, la temperatura del agua que calienta el molde varía de forma lineal, como lo podemos ver, hasta que se hace constante, mientras que la de la resina alcanza un pico de temperatura debido a la exotermicidad de la reacción. Y bueno, en esta figura se muestra la temperatura de la pieza en el centro y a un cuarto del espesor. La siguiente, por favor. Bueno, la parte del desmoldeo. Finalmente, pues en el proceso RTM, una vez realizado el curado de la pieza, se procede a remover la pieza en cuestión con todas y cada una de las características adquiridas durante el proceso. Y bueno, lo podemos ver en la parte inferior derecha también, ya la pieza y el molde, bueno, el desmolde como tal. La siguiente, por favor. Bueno, esta parte la saqué de una tesis del 2007 de unos compañeros que hicieron una pala con este proceso de RTM. Y bueno, su desmolde consistió en el siguiente. Bueno, fue separar la pieza final del molde para darle los acabados finales y tener listo el componente. Y bueno, ellos utilizaron una cuña como ayuda para separar las caras del molde adheridas a la pala y bueno, se eliminaron las rebabas y excesos de resina de los bordes de ataque y de salida obteniendo la pieza final y ahí podemos ver una imagen del desmolde de la pieza. Y bueno, durante este proceso de moldeo, lo más difícil para ellos fue encontrar los intervalos de tiempo exactos que hay que dejar la resina fluir para que toda la fibra quede impregnada y elimine en su mayoría las burbujas. Bueno, esta pala fue hecha con fibra de vidrio y resina epóxica y el centro es de espuma de poliuretano. La siguiente, por favor.
Bueno, para finalizar tenemos estos videos que son dos formas de hacer el RTM.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito recapitulando un poco. Este es el diagrama del proceso. Básicamente consiste en la transferencia de resina de un depósito hasta la cavidad de un molde. En esta cavidad se introduce previamente lo que te explicaron, lo que se conoce como la preforma. La preforma es impregnada de resina al momento de la transferencia. Y como se puede observar en la primera figura que tenemos al lado izquierdo. Y hay algunas variantes para la transferencia. Algunas pueden utilizar una bomba o simplemente por vacío en uno de los extremos del molde. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre algunos ejemplos en aeronáutica sobre el RTM. Pues como sabemos, los materiales compuestos han venido a cambiar esta industria, haciendo más resistente a las aeronaves, ha evitado cosas como corrosión, ha disminuido la fatiga en relación con el rendimiento, peso de nuestras aeronaves. Y pues estas son un conjunto de cualidades que hacen que pensemos a futuro en que esta industria y la industria aeroespacial tendrán un mayor alcance. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el Strike, que es una superficie aerodinámica generalmente montada en el fuselaje de una aeronave para mejorar las características de vuelo, ya sea controlando el flujo de aire, actuando como grandes generadores de vórtices o mediante un simple efecto estabilizador. Y pues en esta parte del Strike, la resina utilizada viene siendo un polímero de benzosacina monocomponente. Las condiciones del proceso deben de ser una temperatura de infusión a 90 grados centígrados, un curado de 180 grados centígrados, esto durante 90 minutos. El modelado del flujo debía permitir investigar el proceso de impregnación de resina y diseñar estratégicamente compuertas y respiradores y un esquema de inyección para llenar de manera óptima la parte compuesta sin ningún punto seco. El análisis tuvo en cuenta los parámetros de proceso más relevantes como la presión de inyección y las características del material como la viscosidad de la resina y la permeabilidad de la preforma. Otro caso es el bracket, que es un elemento secundario que está presente en grandes cantidades de helicópteros. Por lo general está hecho de aleaciones de metal. El uso del proceso de RTM permite ahorrar un 30% de peso con respecto a su equivalente en aleación de metal y reduce drásticamente el ciclo de producción. Y por otra parte está el flaperón. De un avión, que es un tipo de superficie de control que combina las funciones del flap y el alerón. Además de controlar el alaveo y el balanceo de un avión, como hacen los alerones convencionales, ambos flaperones se pueden bajar juntos para reducir la velocidad de entrada en pérdida. Por el gran tamaño de esta pieza, involucra una secuencia de laminación complicada que puede afectar el proceso de fabricación. La presencia de 3 secuencias de laminación diferentes corresponden a permeabilidad diferente que se determina experimentalmente. Y pues también aquí podemos ver parte de una Jeep Cherokee, el panel exterior, interior del portón trasero, la puerta, la capota que mi compañero Baruch nos explicó en unas diapositivas atrás, el spoiler de un Volkswagen. Esto se puede hacer mediante el RTM. Y pues aquí tenemos igual otro ejemplo de modelado por transferencia de resina, muy parecido a uno que les habíamos enseñado hace rato.
Como se puede ver, pues tiene sensores de presión y temperatura para ayudarnos a saber si el proceso se está haciendo de manera correcta. Aarón. Sí, gracias, Fer. Ya por último, vamos a ver lo que son algunas variantes de este proceso de transfusión por resina. Tenemos como la primera variante el RTM ayudado por vacío. La particularidad de este procedimiento consiste en separar las funciones de cierre del molde, el cual se realiza en un circuito periférico ayudado por vacío, y el flujo de resina que es inyectada a baja presión dentro del molde en el que se ha hecho también el vacío. De esta manera, el flujo de resina dentro del molde viene ayudado por la depresión que hay en la cavidad. En esta parte no son necesarias presiones de inyección muy altas. En la inyección por resina, vaya normal, se consigue buena calidad del producto y adaptación del proceso para series medias, pero las presiones que se manejan de los moldes son muy elevadas. Y en este proceso, la ventaja que tenemos es que podemos trabajarlo con presiones no tan elevadas. El ciclo de moldeo es un poco más largo que en el proceso de transferencia por resina normal, tanto por inyección por gravedad como por baja presión. El uso de vacío requiere un mínimo de precauciones de sellado exacto del molde. Entonces, en este proceso, las fibras son situadas a un lado del molde y se coloca una tapa que puede ser rígida o flexible para formar un sellado hermético por vacío. El vacío se utiliza para conducir la resina al interior de nuestro molde o de la estructura. Y como decía aquí, con el método clásico, inyección bajo presión, incluso a presiones bajas del orden de 3 a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, los moldes soportaban esfuerzos importantes que podían alcanzar decenas de toneladas por metro cuadrado de superficie. Esto nos obligaba a reforzarlos hasta el punto de hacerlos muy pesados y de difícil manipulación. Esto en transferencia por resina normal. Y ahora el moldeo bajo vacío contribuye a evitar los inconvenientes de las dos técnicas, pero tomando las ventajas de ambas. Se convierte en un sistema de inyección a baja presión y asistido por vacío. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué materias primas utilizamos aquí? La inyección de vacío exige resinas de poliéster con características muy particulares en cuanto a viscosidad. Esto va hasta máximo 2 pasones en nuestro coeficiente de viscosidad, a una temperatura no máximo a 20 grados Celsius. Los tiempos de gelificación con los diferentes sistemas catalíticos pueden ser de algunos minutos hasta varias horas, según la naturaleza y concentración del catalizador, el acelerador. El refuerzo está generalmente construido por materiales de hilos continuos, unifilo, cuyas características están adaptadas de forma particular al moldeo por inyección. Pero de que se trata de esta manera, el flujo de resina dentro del molde viene ayudado por la depresión que hay en la cavidad de nuestro molde, no siendo necesarias presiones de inyección tan elevadas, lo que ya decíamos. En la inyección normal se consigue buena calidad de producto y adaptación de proceso para series medias. En fin, estas características que debe de tener nuestro molde es de aptitud a la deformación, permitiendo el moldeo de formas no desarrollables. Esto es decir, que sea uniforme a la hora de nuestro moldeo, tiene que ser tal uniforme que a la hora de nosotros vaciar nuestra resina no tengamos problemas en la uniformidad o homogeneidad de nuestra pieza. El volumen aparente importante, lo que asegura un llenado completo de la cavidad, evitando con ello la aparición de zonas excesivamente ricas en resina. La constitución en forma de hilos continuos evita los desplazamientos del refuerzo producidos por el empuje de la resina y la disminución de los tiempos de carga del molde. Ahora, el refuerzo debe cortarse siempre con plantilla para garantizar la uniformidad y reproductibilidad en la fabricación.
así como que se eviten acumulaciones de resina sin refuerzo, lo que provocaría grietas en la pieza y sobrecalentamiento del molde. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las ventajas de este proceso, pero antes les voy a decir, vaya, qué es lo que necesitamos. La inyección de la resina a baja presión puede realizarse de dos formas: por gravedad, con ayuda de una máquina de inyección utilizando una presión de inyección inferior a la del cierre del molde. La construcción del molde y el contramolde es el punto más importante para la buena marcha de este procedimiento. La necesidad de garantizar la estanqueidad absoluta en la zona de cierre exige un diseño específico de la pestaña del molde. La pestaña del molde es el lugar donde vamos a asegurar nuestro vacío en ese molde, por eso es tan importante. Para el molde inferior, el espesor del estratificado no pasará, en la mayoría de los casos, de 6 a 8 milímetros, teniendo en cuenta que no debe soportar esfuerzos importantes. En la periferia del molde y del contramolde serán rígidos para permitir en el momento del vacío una buena unión entre ellos y obtener piezas correctamente dimensionadas. Las dos mitades del molde quedan unidas por un canal de cierre en el que se aplica el vacío. Este canal, así como los tubulares de aspiración de resina, se debe realizar en el molde superior, permaneciendo totalmente plano el molde inferior en esta zona. En todo caso, es necesario que el canal no sea demasiado alto para evitar que las juntas de caucho se deslicen entonces y no tengamos suficiente vacío. ¿Cuál es el método por el cual operamos en este proceso? Primero preparamos el molde. Si ya tenemos el molde, tenemos que limpiarlo, tenemos que aplicarle un agente desmoldante y tenemos que pulirlo. Después viene la aplicación de un gel coat, que esto va a impedir que se nos pegue nuestro material, nuestro refuerzo. Después colocamos el refuerzo, cerramos el molde, conectamos el tubo de inyección, aplicamos el vacío dentro del molde, después inyectamos la resina catalizada, cerramos la alimentación de la resina, aplicamos presiones de entre 50 a 800 microbarómetros y la polimerización de la resina se mantiene, esperamos dependiendo el material que estamos tratando, ya puede ser, como ya lo dijimos, puede ser tanto minutos como horas. Una vez terminado, desconectamos el molde, lo apartamos y empezamos el proceso de desmoldeo que mis compañeros ya les explicaron anteriormente. Aquí podemos ver un diagrama más o menos de cómo está estructurado este proceso, el esquema de funcionamiento. Podemos ver la bomba de vacío, el canal por donde va a entrar la resina. Mi reservorio de resina, que es donde vamos a ir a fluir la resina, y la trampa de resina, que es donde vamos a tener también los excedentes. La siguiente, por favor. Estas son algunas características que podemos tener. Ventajas, formas de la pieza a fabricar, puede ser en cualquiera, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas que trae este proceso y por las cuales es muy utilizado hoy en día en las industrias aeroespaciales y aeronáuticas, debido a que podemos producir piezas con bajo costo y el moldeo no es tan costoso, por ejemplo, como con la transferencia de resina normal. El aspecto son dos caras lisas. Las características de las piezas que vamos a tener va a ser peso regular, radio de curvatura y ángulo de desmoldeo mínimo. De aplicaciones, piezas con gel coat, necesidades de dos caras lisas. Y nuestras ventajas, que son dos caras lisas, fabricación de piezas grandes, series medianas. Esto de series medianas se refiere a series de producción. Inversiones poco importantes y mano de obra poco importante, eso nos ahorra muchos costos. La siguiente, por favor. Y por último, vamos a entrar a lo que es el proceso asistido por luz ultravioleta, el proceso de inyección de resina asistido por luz ultravioleta. El proceso es similar al proceso asistido por vacío,
puede funcionar en cualquier molde, incluso uno utilizado al moldeo a mano, ya que como el molde no se presuriza, no tiene por qué ser muy rígido. También debe proveerse un sellado hermético para vacío de las dimensiones del molde. Se aplica una cera desmoldante sobre el molde y posteriormente se coloca la cinta sellante de vacío, dejando un espacio de entre 3 a 20 centímetros desde el perímetro del laminado. Posteriormente, se colocan las láminas cortadas de fibra seca sobre el molde. Entonces, la resina se hace pasar a través de tubos de polipropileno, cuyo número dependerá de las dimensiones del laminado. Cada tubo está equipado con una válvula on-off y conectado a una banda de envoltura espiral permeable del polímero. Una vez preparado el equipo de vacío, se conecta la bomba de vacío, igual que en asistido por vacío, a la envoltura espiral. Finalmente se cubre todo con el film de vacío para asegurar el vacío vaya en el proceso. Y, y lo pegamos con la cinta selladora, de forma que todo quede hermético junto con el molde. Para que comience la infusión, asegurando la integridad de la bolsa de vacío, la presión de vacío debe ser de 66 a 74 centímetros de mercurio. Una vez alcanzada esta presión, las válvulas aportadoras de resina se abren y la resina fluye dentro de la bolsa. El nivel de vacío dependerá de la fracción de volumen de fibra que estemos inyectando. Cuanto mayor sea el vacío, mayor será la fracción de la fibra. El flujo de resina va incrementándose. Aquí no tenemos un control tan estricto de la resina como es en el proceso de inyección de resina normal. Eso pues, es una ventaja dependiendo el fin en el que nosotros queramos. Entonces, ahora el curado comienza una vez que todo el refuerzo está integrado. En este proceso de luz ultravioleta, la presión de vacío se reduce gradualmente hasta unos 33 centímetros de mercurio y después se enciende la luz ultravioleta, que es la iniciadora de la reacción de curado. La luz se aplica directamente sobre el laminado y el tiempo de curado va a depender del espesor del laminado. Va a estar entre unos 3 a 15 minutos. Y una de las grandes ventajas de este proceso es que el curado es según la demanda, ya que al contrario de otros sistemas de resina que necesitan catalizadores o endurecedores para comenzar la reacción de curado, con este sistema la reacción no comienza hasta que no se aplica la luz ultravioleta. Entonces este proceso nos permite cometer ciertos errores, ya que si se había producido algún problema durante la etapa de infusión, existe tiempo de sobra para darse cuenta y solucionarlo. Igualmente, si llegamos a tener un problema con el vacío, podemos arreglarlo y no va a afectar nuestro proceso. Y bueno, la siguiente creo que es la última. Ya era todo, amigo. Sí, pues eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estamos aquí para escucharlos. Gracias. Nada más una cosa, que es lo que estaba viendo, es hay dos presiones que se utilizan en RTM, que ahí con la compañera explicaba. Una es la presión que se utiliza para cerrar el molde y la otra es la presión de inyección de la resina. Si se dan cuenta, el RTM, nosotros tenemos la resina sin impregnar y metemos los moldes secos, la preforma, perdón, seca. Y entonces ya la acomodamos y ya posteriormente inyectamos la resina. Entonces, nada más quería esa aclaración para cuando su compañero que estaba con presiones. Se manejan dos, presión de compresión del molde y la presión de inyección. Ahora, otra cosa es que existen varias configuraciones de RTM, como lo dijo su compañero. ¿Me pueden poner el diagrama de RTM que dijo su compañera ya para el final de la... ¿Es profe? O... A ver, no lo veo. O bueno, quiten mi pantalla y pongan la suya en su pantalla. A ver. Voy. Permítame.
Ya lo están viendo, ¿no? Ese de ahí. Este es el RTM tradicional. Ujú. ¿Qué me dicen ustedes ahora que vieron toda la exposición? Los de la exposición, ¿qué me dicen? Ah. ¿Cómo? ¿Qué RTM es este de aquí de el dibujo del diagrama? Pues es con bomba de vacío, ¿no? ¿Cuál es entonces? RTM, bar RTM, ¿no? Ajá. No es el RTM tradicional, ¿sale? Nos vamos a quedar con este, pero aquí sí no es el RTM tradicional. En el tradicional no hay bomba de vacío. ¿Está bien? Es el RTM, el bar RTM, ¿no? Este de aquí. Ujú. Pero, por ejemplo, el de la izquierda sí es el tradicional. Ajá. El de la izquierda no incluye Aquí La dice bomba. bomba de vacío. Aquí dice vacío y vacío. Pero la bomba de resina es que tú puedes inyectar la bomba con una presión. ¿Está bien? O puedes no tener la bomba y simplemente la resina se transfiere. ¿Por qué? Porque estás aplicando un vacío al final. ¿Sale? Entonces te das cuenta con bomba, el diferencial de presión es mucho más grande porque tienes una presión que está actuando empujando el fluido, pero también tienes una presión de vacío que está jalando el fluido. Entonces el diferencial de presión es mucho mayor. Aquí, por ejemplo, la única forma de trasladar el fluido es por el vacío que lo va jalando, ¿no? Hacia la fuente de vacío. Pero en los dos casos, si tenemos que aquí dice que es vacío, aquí se sobreentiende que hay una fuente de vacío, que ya puede ser debido a un Venturi o a una bomba de vacío, ¿sale? Pero aquí en los dos se está aplicando vacío, si te das cuenta. La única diferencia es que en uno no estás inyectando con ninguna presión la resina, y en este caso tenemos una bomba que nos da una presión de inyección de resina, ¿sale? Entonces, el RTM tradicional le tienen que quitar esta parte de vacío y se inyecta con una bomba de resina. ¿Está bien? Entonces, el RTM tradicional pues trabaja con presiones de inyección de vacío menores a 15 bars. ¿Está bien? Y otra variante que no mencionaron, pero que también existen, y es lo que les quería decir, que generalmente en aeronáutica se usa la variante de High Pressure RTM o RTM de alta presión, pero se refiere a alta presión de inyección mayor a 15 bares, ¿sale? Entonces, cuando la inyección de la presión de la resina es mayor a 15 bares, se le llama RTM de alta presión. Este de aquí, el RTM de alta presión, forzosamente necesita pues que los moldes sean de acero, pero sus ventajas tiende a que la porosidad en nuestro material compuesto es muy poca, se le puede comparar con la porosidad que tienen las piezas generadas en autoclave. ¿Está bien? Y esto se debe a que los vapores producidos dentro de la resina cuando se está curando la pieza, debido a que tenemos una muy alta presión aplicada, colapsan y no, y queda el gas totalmente disuelto en nuestra resina, ¿sale? En los RTM normales, que no son por alta presión, y aún que sean asistidos por vacío, esto no pasa porque la presión aplicada es baja y por lo tanto las burbujas dentro de nuestro compuesto pues no colapsan y se quedan ahí. Por eso el RTM tradicional pues no se usa en aeronáutica, porque el porcentaje de porosidad es alto, ¿sale? Pero su variante es la que generalmente se usa, es el High Pressure RTM, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado con las variantes del RTM. Nos vamos a quedar con este, pero pues sí le vamos a poner bar RTM, ¿no? Para el examen, cuando yo les pregunte, dibuje el diagrama del bar RTM, pues es este de aquí, ¿no? ¿Sale? Cualquiera de los dos, con bomba o sin Sí. bomba, no hay problema. Ok. Y ya el normal, pues sería sin vacío. Nada más es una trampa de resina donde cae la resina porque la va empujando el motor que le inyecta, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Sí.
¿Tienen alguna otra duda los compañeros que escucharon la exposición? Yo nada más una rápida, profe. Entonces, lo que entendí es que primero hacía grandes rasgos, ¿no? Se hace como la forma de la pieza con la fibra y después se le inyecta la resina. Puede ser, o sea, la preforma se refiere a que tú tomas la forma del molde antes de colocarla dentro de tus moldes. Y puede ser que tú la hagas porque inclusive puedes hasta coserla. Puedes ir cosiendo pedazos de fibra o puedes irlos pegando porque hay adhesivos que con la resina se diluyen o como son de las mismas características de la resina se integran. Entonces sí hay, por ejemplo, sí vieron que en muchos videos, por ejemplo, ponían el molde y luego le aplicaban presión y temperatura y el molde ya, el premolde o sí, la pieza premoldeada tomaba la forma. Eso todavía se le considera seco, aunque ya tiene un adhesivo que precisamente es el que se calienta para que quede en su estado líquido y luego la forma la tome y se vuelve a endurecer el adhesivo y después esa pieza se considera seca y se monta en nuestro molde, ¿no? Pero las preformas se les considera siempre secas, aunque ya tengan un poco de adhesivo para que mantengan su forma algunas de ellas, ¿no? Otras preformas pues pueden ser cosidas o hiladas como en el braiding, que no sé si vieron, pero el braiding lo que hacía es que hilaba de una manera tridimensional, pero aún así está seco. Y también lo otro que puede ser es que tú en tu molde vayas colocando las fibras secas y las vayas cortando de tal manera que vayan teniendo la forma de tu molde. En ese caso no haces un premolde, sino que nada más colocas digamos que la fibra la fibra planita que está y la vas haciendo que vaya tomando más o menos las formas que van ahí y luego las formas que ya sean, o sea, que hay un cambio de dirección muy pronunciado, pues ahí vas cortando y vas agregando, ¿no? Entonces puede ser con preformas o puede ser que tú directamente llenes con pedazos de fibra los moldes, ¿no? Pero en todo caso siempre se colocan seco a los moldes, seco. Después de eso, como aquí lo marca el diagrama, una vez que la preforma o el molde está llenado con el refuerzo, con la fibra, ya sea de vidrio o de carbono, entonces pues ya se inyecta la resina y es cuando la fibra ya se impregna y tenemos el material compuesto al final, ya que la resina cura. No sé si esta era tu pregunta. Sí, profe. Y otra duda rápido. La trampa de resina funciona de forma análoga. Bueno, es que es como lo relaciono con lo que ya conocía un poco, ¿no? Funciona de forma análoga a la función que cumplía, por ejemplo, la mazarota en un proceso de A ver, moldeo. nada más un momento. Sí, sí, no, disculpa. O sea, ¿tú lo estás comparando con lo que se hace en las fundiciones de aluminio o de acero? Sí, profe. Pues digamos que sí, la comparación es más o menos válida. Lo que pasa es que si te fijas tú, si no tenemos vacío, lo único que empuja el fluido, ¿qué es? Pues la bomba, ¿no? La bomba de resina que está inyectando la resina. Y entonces llega un punto en el que el molde se llena, pero tú cómo sabes que está lleno? Pues precisamente con los puertos de las salidas. Estos puertos cuando empiezan a sacar resina, pues quiere decir que tu molde ya está lleno. Y entonces puede ser que tú, pues bueno, pues no estés, digamos, atento. Y entonces estos canales se llenen y se vayan a desbordar, pues por eso tienes una trampa de resina para que no se desborden y se tiren al suelo, ¿no? Eh, pero sí es para eso, para los excedentes de resina, una vez que ya haya sido llenado el molde por completo. Para esa es la trampa. Y sí, es más o menos como en ese que le ponen, el excedente que le ponen a los de fundición de acero, pues es sí, similar. Ahora, una vez que se llena la preforma, en el RTM normal y el de vacío, la bomba se separa. Se cierra la válvula, porque miren aquí hay una válvula de paso, y ya se deja de inyectar resina.
Entonces, si se dan cuenta, una vez que se llene la forma, tanto el vacío, si hay vacío en este caso, o la presión de inyección se para. ¿Por qué? Porque si dejamos el vacío, lo que va a hacer es va a tender a sacar nuestra resina de nuestro molde. Lo va a vaciar en cierto grado. Entonces nos va a quedar una figura muy, puntos donde pues no hay resina. ¿Está bien? Por eso es que no se deja el vacío tampoco, ni la resina ni el vacío. ¿Sale? ¿Qué otra cosa importante les iba a decir de esto? Que como tocaron la puerta se me fue el avión. Bueno, pero sí es comparable más o menos con las aleaciones esta parte de la bomba, pero es para que no se tire la resina una vez que se llene el molde, ¿no? Los excedentes de resina que nos avisan que ya está lleno el molde, pues van a la trampa de resina para que no se tiren al piso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En el High Pressure RTM, lo que les iba a decir, se cierra aquí, hay una válvula y aquí se cierra y la presión se sigue manteniendo durante casi todo el curado de la pieza, ¿sale? Hasta que alcanza la viscosidad máxima o lo que le llamamos el punto de transición, que es tiene otro nombre, ahorita se me fue. Curado, gelado. Una vez que alcanza el punto de gelado, se quita también la presión, porque ya en ese momento ya la resina está casi consolidada, casi es un sólido, y ya no permite la formación de las burbujas de los gases. ¿Está bien? Pero si se le quitara antes, entonces esos gases, pues como ya no tendrían una presión aplicada, aún podrían hacer formación de burbujas o de porosidad, como nosotros le llamamos a las burbujas dentro de un material compuesto. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, en tu tabla de características del molde, ¿qué significa? Bueno, no dijeron qué significaba el CT y CT. A ver, Y pongan esa bueno, pues, ¿qué significa? ¿Cuál, perdón? había una tabla de características donde tenían el coeficiente de temperatura, la calidad de la pieza, y tenían dos parámetros que no conocían. A ver. No. Creo que es esa, sí, esa. Ese sí, eso. ¿Sí es esa? Sí, es esa, CT y Z, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, es que aquí sí es importante que sus compañeros pues pongan la fuente para irnos a la fuente y saber este tipo de abreviaciones. ¿Sale? Porque luego también depende del autor estos de aquí. Entonces sí hay que poner la fuente de esta tabla. O sea, sacaron, es que también hay que referenciarse. Creo que se me olvidó decirles eso. Yo me acuerdo que sí, pero bueno. Estas tablas tienen que ir referenciadas si las sacaron de algún libro o de algún artículo. Y sobre todo, pues sí deben de más o menos buscar las abreviaciones, ¿no? Los significados, ya sea que se los aprendan o ponerlos durante la tabla. Pero aquí sí, si nos dan la bibliografía de para irlas a buscar luego. Sí, yo les mando la bibliografía porque no La subes recuerdo por favor, para que bien. la tengamos todo. ¿Eh? La subes al grupo para que la muestres Sí, a todos y ya cada quien sí, busca, ¿no? pero esas abreviaturas hacían referencia a un costo. Pues No entendí bien, pero sí tenían que ver con un costo. De todos modos, yo les mando la bibliografía para que... sí, porque lo que yo entiendo que 10 es excelente, ¿no? O sea, es un análisis de 0 a 10. Sí, O sea, por eso no tiene unidades ni nada, sino nada más es digamos que no es una valoración cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Donde ponen sí, uno nada más es... Ajá. de 0 a 10, donde el costo del acero 10 porque es el más caro de hacer. Exacto. Durabilidad 10 porque es el que más dura. Calidad superficial igual 10 porque es el que mejor. Y de temperatura, o sea, si se refiere a esta columna a los coeficientes de temperatura, pues sí, porque el aluminio pues tiene un coeficiente de temperatura pues relativamente alto. ¿Qué quiere decir? Que su coeficiente de expansión térmica pues es más alto comparado con el del acero, ¿no? O sea, de aquí va a tener
una mayor expansión, lo que va a significar es que nuestra pieza, si nosotros pensamos que las tolerancias son las del molde frío, pues no es cierto, hay que descontar la expansión de nuestro molde una vez que empiece el proceso de curado, ¿no? Laminados, por ejemplo, moldeo en masa, pues el peor de todos, pues. Bueno, esta sí, fila no la entiendo porque está moldeo en masa. Aquí califica, ¿no? Molde en masa. Ah, es un tipo de material, molde en masa, este sí no lo había escuchado. Molde en masa. Bueno, la referencia para sacar estos, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué significan? Sí, yo se los envío. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Bien, entonces ese va a ser el diagrama que quedamos. Los videos están bien. Me hubiera gustado que los explicaran conforme iban sucediendo, pero ahí estaba también la explicación abajo, por eso ya no les dije nada. Y pues ya nada más mándenme su presentación a mi correo. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, nos vemos. Continuamos la próxima clase con el siguiente equipo. O los dos equipos, si se puede. Vale. Dale, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Solo